Cristina va por todo Cristina en la justicia, que quiere impunidad ya, urgente la impunidad de Cristina. Ella está convencida que la absolvió la historia, y por supuesto, ¿qué puede pasar con la reforma judicial? ¿Qué puede pasar con la posibilidad de modificar la cantidad de miembros de la Corte Suprema? Ahora, si alguien quiere conocer en forma detallada cuál es el plan de Cristina para lograr impunidad para ella, para su familia y para el cártel de los pingüinos, tiene que repasar una pieza antológica cargada de autoritarismo chavista. Hablo de su alegato de más de 3 horas y media frente al tribunal que la estaba juzgando por ser la jefa de una asociación ilícita que se dedicó a saquear al Estado mediante las obras públicas direccionadas y con sobreprecios y coimas monumentales. Mire, es una exposición histórica. Es el pensamiento más descarnado y prepotente de Cristina. La causa está tapizada de pruebas, de documentos y de testimonios que la incriminan. Pero ella, después de descalificar a medio mundo, terminó citando el discurso de Fidel Castro en 1953. Miró en forma amenazante a los jueces y les dijo: este tribunal, el de lawfare, seguramente tienen la condena escrita. No me interesa, dijo Cristina, a mí la historia ya me absolvió. La historia me va a absolver y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Cristina, altanera y enardecida, alteró los tantos. Estaba en el banquillo de los acusados, pero se transformó en acusadora. Tomó sus carpetas en forma enérgica, con bronca, y comenzó a caminar hacia la salida. El presidente del tribunal le recordó tímidamente que tenía la opción de responder preguntas. Ella pegó media vuelta, volvió sobre sus pasos, tomó el micrófono y gritó: ¿preguntas? Preguntas van a tener que contestar ustedes. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que ya con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Corazón de su plan sistemático para lograr impunidad para todos y todas. Ese es el ADN de su proyecto y el motor que la mueve. Por eso hizo ese pacto con Alberto, ese matrimonio por conveniencia que fue sellado por un trueque. Yo te ayudo a sentarte en el sillón de Rivadavia y vos me ayudás a que en el más corto tiempo posible no quede en pie ninguna causa en mi contra, dice Cristina, y además le cortemos la cabeza a todos los jueces y fiscales que la impulsaron. El problema apareció en estos días y es la ansiedad, el apuro de Cristina. Ella exige impunidad ya. Es ahora o nunca. Y esa es la factura que le está pasando a Alberto. Dicen que este fue el tema central del último cruce que protagonizaron en la Quinta de Olivos a solas y por más de 3 horas. No dieron ninguna información de lo que hablaron. Es muy difícil reconstruir esa reunión, pero varias fuentes de funcionarios cercanos y de colegas que siguen de cerca el tema coinciden en que Cristina cuestionó fuertemente a Santiago Cafiero y a Marcela Lozardo. Mire, algunos dicen por lo bajo que llegó a pedirle la renuncia, pero bueno, eso no puedo darlo por cierto. Casi sería un golpe palaciego, pero insisto, no lo tengo confirmado. Obligar a Alberto a que se desprenda de las 2 personas más cercanas que tiene en el gabinete es igual a ponerle una pistola en la mano para que se suicide políticamente. Cafiero es su jefe de gabinete y mano derecha en todos los temas. Y Lozardo fue hasta su socia en el estudio jurídico. Ahora, ¿de qué se queja Cristina con la agresividad que todos le conocemos? De la lentitud en cumplir con el pacto de impunidad. Mire, ella razona de la siguiente manera. Este es el momento de sepultar las causas y a los jueces y fiscales que están a cargo. La preocupación por la pandemia, la cuarentena, sirve como una especie de cortina de humo para ocultar las maniobras ilegales y es el momento en que el gobierno todavía tiene imagen positiva importante. Dice Cristina, mañana, con la hecatombe económica
y sin saber la cantidad de muertos que vamos a sufrir, la cuestión va a ser más difícil. Habrá una sociedad más atenta y más enojada. Esos son los argumentos que tiene Cristina. Al parecer Alberto y Lozardo todavía no se han movido a la velocidad que Cristina les exige. Por eso, por ese motivo, ella empezó por su cuenta el operativo para convertirse en una santa, en alguien que nunca robó un peso. Mire, está tan acelerada que cometió un grosero error con el tema de Juan Bautista Maíquez, pero quiero consultar, ya que tenemos la gran posibilidad de tener al doctor Daniel Sabzai, que conoce tanto, que es un constitucionalista que tanto respeto tiene por la división de poderes, que tiene tanto respeto por la independencia de los poderes. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Muchas gracias por atendernos allí desde su casa. Decía simplemente, doctor, ¿cómo está jugando? Le agradezco la invitación, Alfredo. ¿Cómo dice, doctor? Discúlpeme. Que le agradezco la invitación, es un placer estar con usted. Ahora sí, muchísimas gracias. Le quería decir esta primera mirada, todavía tengo para seguir opinando sobre cómo viene este plan para ir generando una especie de copamiento de la justicia con la reforma de la justicia, con el tema de estudiar la posibilidad de aumentar los miembros de la Corte, pero hasta ahora, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace de la situación actual de la justicia en la Argentina, doctor Sabzai? Mire, lo más grave es que no está en funciones. Hay como una especie de defección. Usted sabe que una feria judicial implica que solamente hay jueces para las cuestiones realmente muy importantes, exclusivamente, porque en cada uno de los juzgados y también en las cámaras queda de feria, como se dice, un magistrado, y para que algún caso pueda ser trabajado, pueda entrar en la feria, se necesita lo que se llama habilitar feria, lo cual es muy complejo. O sea que prácticamente estamos sin una justicia que funcione, es mínimo lo que funciona, y eso me preocupa muchísimo porque fíjese usted que en un momento en que al mismo tiempo el Congreso tampoco funciona, aparece un presidente con muchísimo poder que está dictando decretos de necesidad de urgencia en un plazo corto, como jamás hemos visto desde el 83, pero que esos decretos no tienen ni control legislativo ni control jurisdiccional. No lo tienen de carácter legislativo porque no se puede reunir la Comisión Bicameral Permanente de control de ese tipo de facultades del presidente, que deben ser extraordinarias, excepcionales, ni tampoco jurisdiccional porque aparece una justicia muy amenguada que solo ha respondido a algunos casos muy excepcionales, pero no lo ha hecho para la cantidad de amparos que yo sé que han sido interpuestos por situaciones precisamente que son muy discutibles y hasta que podrían ser declaradas inconstitucionales. Por ejemplo, ¿cuál podría ser declarada anticonstitucional, doctor? Bueno, por ejemplo, la prohibición de que los argentinos que están en el exterior puedan regresar al país, me parece que ya estamos en un límite sumamente complicado. Fíjese que estamos ya cerca de 2 meses, esas personas están varadas, varios miles, y yo no veo que haya ningún movimiento. Entonces, si inclusive se los puede poner en cuarentena o exigirles que estén en cuarentena, no veo cuál es la razonabilidad de una medida que no estaría satisfaciendo la salud pública, sino que está impidiendo que muchos compatriotas nuestros puedan regresar y que se encuentran la mayoría en situaciones muy delicadas, sin dinero, sin saber dónde alojarse, en fin, realmente situaciones atroces. Ese es un ejemplo, a mi modo de ver, bien claro, ¿no es cierto? Seguro. En un ratito, doctor, vamos a seguir conversando. Por favor, le pido que no se me vaya, que se quede ahí, que quiero seguir consultándolo. Es uno de los constitucionalistas más prestigiosos que tiene la Argentina, es el presidente de la Asociación de Abogados Constitucionalistas. Yo le hablaba del grosero ataque que hizo Cristina a Juan Bautista Maíquez, y además puso el nombre de Maíquez en la boca de la jueza Ana Figueroa, que en ningún momento había mencionado a Maíquez. Fíjese que hasta lo puso en un tuit, Cristina, ¿no es cierto? Ahí está, se lo leo. Acabo de escuchar en AM750, la radio de Víctor Santamaría, a la jueza Ana María Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal, contando cómo fue presionada por Juan Bautista Maíquez, ex consejero de la magistratura del gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa del memorándum de Irán. Bueno,
hay que decir que la magistrada Ana María Figueroa, pese a ser una fiel militante kirchnerista, denunció presiones, pero no señaló a nadie. Hizo una denuncia muy general, muy por arriba. Todo lo que dijo fue eso, pero Cristina le puso el apellido de Maíquez en su boca y con esa mentira, además, envió documentación a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Bad information, doctora. Fake news. Por eso los familiares de las víctimas de la AMIA se quejaron con su abogado Tomás Farini Dugán a la cabeza. Ahí estamos viendo el título de los medios. Otra fallida presentación de Cristina. Bueno, ¿qué pasó? Parrilli, enojado, casi apretando a la jueza Figueroa, le preguntó por radio, ¿y si no es Maíquez, quién fue? Y luego Parrilli desnudó su juego. Aseguró que hubo presiones, aunque no saben de quién, y anunció que va a pedir la nulidad del juicio que se inició con la denuncia del fiscal asesinado Alberto Nisman. Alberto Nisman. El diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolf, denunció que la jueza Figueroa cometió 2 delitos porque no denunció en su momento, pese a que era su obligación por ser funcionaria pública. Wolf dijo, es vergonzosa la actitud y además la de Parrilli también, que encima se confundió de causa Parrilli. Figueroa habló de la inconstitucionalidad del tenebroso pacto que se firmó con Irán. Y Parrilli dijo que iba a pedir la nulidad de la denuncia de Nisman por encubrimiento de los terroristas que volaron la AMIA. Y la verdad, son 2 causas absolutamente distintas. Mire, Wolf, sin pelos en la lengua, recordó cuando fue apretado por el kirchnerismo que denuncia, dice Wolf, lawfare y fake news, pero son ellos los que hacen lawfare y fake news. Así lo decía Waldo Wolf por televisión. Me parece vergonzoso, un delito, me parece, lo que hizo la doctora Figueroa, porque incurre en el delito establecido en el artículo 167, inciso 1 del Código Procesal Penal, porque ella debió haberlo denunciado, funcionaria pública, y el 249 del Código Penal, es omisión de denuncia. Así, primero me parece vergonzoso, segundo me parece vergonzoso lo que está haciendo el oficialismo, porque cuando quieran les hablo de esta causa. Ella dijo, yo me lo escuché todo, miren, ustedes saben que si algo que hago yo es estudiar las causas en las que me involucro. De lo que no sé, no hablo. Dijo, cuando el periodista ahondó en su entrevista y le dijo, bueno, ¿pero de qué causa? Dijo, creo que es la de la inconstitucionalidad del memorándum. Ahora, Parrilli metió una denuncia pidiendo la nulidad de la denuncia de Nisman. La inconstitucionalidad del memorándum no tiene nada que ver con la denuncia de Nisman. Entonces, si a ella la apretaron, yo quiero saber quién la apretó. Y posiblemente le meten una denuncia penal a la doctora Figueroa, porque incumplió con su función, porque ella no puede no denunciar si alguien la aprieta. Además que dijo después, no, que en realidad no la apretaron, que ella tenía convicciones. Así que me alegro que ella tenía convicciones. Yo quiero saber quién la apretó. Y quiero que no utilicen esta causa. La denuncia de Parrilli es vergonzosa. La denuncia que hicieron los senadores es vergonzosa. Mire, yo fui apretado por el gobierno kirchnerista en el 2015 y no tenía fueros y no tenía cargo. A mí me inventaron una causa por protección a la patria. ¿Sabe lo que hice? Pregúntele a Stornelli. Fui y le dije, ni se le ocurra cerrar la causa, porque yo quiero mostrar mi inocencia. Hacen todo lo posible. El lawfare lo hace el kirchnerismo. La fake news lo hace el kirchnerismo. Todo lo que dicen de los demás terminan haciéndolo ellos. Lo de Figueroa es una vergüenza, es un delito. Y ojalá nos cuente a todos por qué se cayó. Porque yo quiero jueces con coraje y no como Figueroa, que se callan y 4 años después se juntan con el kirchnerismo y arman causas haciendo al revés de lo que dicen. Dicen luchar contra el lawfare y hacen lawfare. Dicen luchar contra la fake news y hacen la fake news. Bueno, durísimo. Le recuerdo que en un ratito nomás vamos a conversar con 2 intelectuales, 2 analistas, con Santiago Kovadlov, un hombre de la filosofía, del pensamiento, y con Jorge Sigal, periodista y escritor. Pero está en línea el doctor Daniel Sapsay, uno de los principales constitucionalistas de la Argentina. Doctor, ¿qué pasa cuando una jueza como la doctora Figueroa denuncia presiones del gobierno anterior, pero no hizo la denuncia y tampoco da precisiones de cómo fueron esas presiones ni quién las hizo, ¿no? Indudablemente yo confirmo lo que usted dijo, Alfredo. Es decir, ella ha incumplido con los deberes como funcionaria pública porque está obligada, además por ley, a denunciar si ella conoce
o presume de la comisión de un delito, que en ese caso es gravísimo, un juez que ha sido apretado. La sola expresión, que tampoco es muy propia de una jueza, claro, pero en fin, eso es lo de menos, habla de un intento de atentar contra la separación de poderes, porque quien está en el Poder Ejecutivo o es un operador en el Poder Ejecutivo, lo que no puede hacer es interferir precisamente en la administración de la justicia. Y acá, por lo que usted dice, ha habido tal cosa, claro que no precisa, no denuncia, da nombres, por lo cual lo que da la sensación, salvo que modifique su actitud, es que ella también es parte de una operación. Interesante, que la doctora Figueroa también es parte de una operación. Ahora seguimos conversando, doctor, porque en su momento, apenas Alberto selló la alianza con Cristina, hizo declaraciones en apoyo de esa mentira del lawfare que la actual vice utiliza como excusa. Alberto compró, o a lo mejor fingió que compró, ya veremos, que Cristina era inocente. Y le salió a dar duro a varios jueces. Mire, hace un año apenas, parece una eternidad, pero hace un año apenas, Alberto dijo textualmente por televisión: algún día Ercolini, Bonadío, que hoy está fallecido, Irursun, Hornos y Geminiani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno. Semejante apriete anticipó que vamos a tener que revisar sus sentencias, dijo Alberto, porque carecen de todo sustento jurídico y de toda racionalidad jurídica. Las cosas que han dicho de Cristina son dantescas. Esto lo dijo el presidente de la Nación actual, ¿eh? Algún día Ercolini, Bonadío, Irursun, Hornos, Geminiani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno. Bueno, eso que usted ha visto se llama intimidación y violación de la independencia de poderes. Fue tan grave viniendo en aquel momento de un candidato, pero muy probable presidente, actualmente presidente, que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional le respondió con un durísimo comunicado. Ahí estamos viendo el comunicado, ahí exigen respeto a las instituciones republicanas y rechazan ese tono descalificador y la forma amenazante con la que hicieron. Fíjese que en aquel alegato, en el de Cristina emuló a Fidel Castro, que hablamos al comienzo, había acusado al doctor Ercolini de ser el responsable de la enfermedad de su hija, Florencia, y a los titulares de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera los acusó de impulsar una persecución ordenada por Mauricio Macri. De hecho, 20 legisladores ultra K denunciaron esto ante la justicia. Acusaron a una presunta mesa judicial de Macri de armar 100 causas de corrupción. Entre la tropa propia de Cristina firmaron José Mayans, Anabel Fernández Agasti, Guillermo Snope, que fue el que pidió la intervención a la justicia de Jujuy, ¿se acuerdan?, para liberar a Milagro Sala, Mariano Recalde, Jorge Tayana, Leopoldo Moró, Rodolfo Tailade, bueno, entre otros. Hasta ahí nos sorprende. Son verticalistas que hacen saludo 1, saludo 2. Pero también firmó José Luis Gioja, el sanjuanino, al que Cristina lo mandó a que se suture el trasero, aunque ella utilizó un término más vulgar. Bueno, la causa cayó en el despacho del juez Daniel Rafecas. Suponemos que Rafecas se va a excusar. Hasta ahora no lo hizo, pero está propuesto por Alberto como jefe de todos los fiscales. Hace rato que se puso en marcha un intento golpista del cristinismo contra la justicia, un golpe a la justicia. Y eso es de una gravedad institucional inmensa. Mire, el autor material es el ex espía Juan Martín Mena, quien además también está procesado por la causa por el encubrimiento a los terroristas que volaron la AMIA. Es el mismo que Cristina le reclama a Oscar Parrilli que hay que apretar a los jueces. ¿Se acuerda de aquella escucha? Hay que apretar a los jueces y al psicópata de Estiuso. Ese señor que Cristina dice que hay que utilizar para apretar a los jueces y que Parrilli le da la razón, es el actual viceministro de Justicia. Todo cierra, ¿no? Está todo fríamente calculado. Este es Juan Martín Mena y esto es lo que le decía Cristina a Oscar Parrilli. ¿Quiénes son los jueces federales que tienen la causa de este tipo? Mirá, tiene uno, Casanelo se la sacaron, la otra la tenía Torres, otra tenía Ercolini, ahora me están haciendo bien el listado, no me acuerdo exactamente, pero la estoy preparando toda. Hay que salir a apretar a los jueces. Y no Ahí yo
Lo mandé a hablar a Martín para ver si él tiene llegada para que los fiscales de la causa que tienen ahora la investigación lo citen. Citen, obviamente, obviamente. Hay que mandar a apretar a los jueces, lo dice Cristina, no es Fátima Flores una imitadora, es Cristina. Y Parrilli le dice, sí, ya, y lo mandé a Martín. A Martín es Juan Martín Mena, obviamente. Mire, la brigada que intenta tomar por asalto a la justicia ya está en operaciones. Avanzan a paso redoblado y a tambor batiente. Quien se mostró con más firmeza en su momento en la resistencia activa y pacífica a semejante atropello fue la doctora Elisa Carrió. Poco antes de dejar de ser diputada, denunció directamente y sin eufemismos un golpe institucional y le exigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que repudiara la violación del régimen de protección a testigos y arrepentidos. Alberto, mediante un decretazo, había puesto ese programa, puso ese programa, bajo las órdenes del Poder Ejecutivo y al mando ¿de quién? De Juan Martín Mena. Es decir, que puso al lobo a cuidar a las ovejas, o más grave todavía, dejó a la intemperie a los valientes denunciantes de la corrupción. Los convirtió en un blanco móvil. Si algo malo le llegara a pasar, no sé, por ejemplo, a Víctor Manzanares, el ex contador de los Kirchner, la responsabilidad caería en la espalda de Alberto y de Cristina. Los tiraron debajo de un camión, los arrojaron a la jaula de los leones, no tuvieron ni escrúpulo ni estómago. Pero este es solamente un eslabón en la cadena de la búsqueda de impunidad de Cristina, asfixiando a la justicia independiente y a los medios de comunicación que no se rinden ni se quieren arrodillar. El plan de impunidad para todos y todas tiene infinidad de alternativas. Mire, son varios los caminos que llegan al mismo lugar de esa ilegalidad. El eje central es colonizar definitivamente la justicia, ponerle camiseta partidaria, transformar a los tribunales en unidades básicas K. Por eso en estos momentos complejos insisten con la idea de la reforma judicial. Y muchos jueces se van acomodando. La prisión domiciliaria para Amado fue un ejemplo obsceno. Y de eso le quiero preguntar al doctor Daniel Sapsay. Primero, doctor, ¿qué tipo de reforma judicial cree usted que están preparando? Segundo, ¿hay espacio para ampliar los miembros de la Corte Suprema? ¿Y cómo juzga el caso de la liberación en plena feria de mandar a prisión domiciliaria a Amado Vudú? Bueno, empecemos por el tema de la reforma judicial. Evidentemente la reforma va en línea con la pérdida de la independencia del Poder Judicial. Así que vamos a ver algún tipo de normas o de búsqueda de artimañas para limitar el poder de los jueces, para intervenir en los concursos, para la selección de los jueces, para tratar además de colonizar el Consejo de la Magistratura. Recordemos que en los 2 años últimos del gobierno de Cristina Kirchner, la segunda presidencia, se había lanzado una ley que fue sancionada sobre democratización de la justicia. En realidad de lo que se trataba era de la designación de los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura por el sufragio universal, lo que implicaba la total partidización y politización de los mismos, porque cómo se los votaba como una parte de la boleta, de la sábana de cada partido, en la última porción iban a aparecer los candidatos para el Consejo de la Magistratura. Claro. Mayor alineamiento político que eso, que se transformaron en marionetas en manos del Estado para hacer absolutamente lo que el gobierno desea, es imposible encontrar. El segundo punto es el de la ampliación de miembros de la Corte. Yo no vi la entrevista que le hizo el colega suyo Silvestre. Sí, colega no tanto, doctor, colega no tanto. Bueno, sí. Se supone que es periodista. Sí. En donde a la pregunta de si se pensaba ampliar el número de miembros de la Corte, lo que dijo el presidente fue que él no tenía opinión al respecto o que en principio estaba en contra, pero iba a consultar a los especialistas, sí, a los expertos. No sé, expertos en el número de miembros de la Corte me parece algo por lo menos sorprendente. Mire, la Corte, en cuanto a su número, déjenla tranquila, porque cuando se tocó el número, recordemos en la presidencia de Menem, claro, donde gracias a la ampliación a 9 miembros, logró absolutamente una alineación de la Corte en todos los fallos que fueron del interés del Poder Ejecutivo. Recordemos el Persaltum, por ejemplo, privatizaciones como aeropuertos,
que siguieron totalmente los deseos del presidente, independientemente de los motivos jurídicos. Eran violados de una manera grosera. Entonces, dejemos a la Corte como está. Y le digo más, yo no niego a veces la necesidad de llevar a cabo reformas institucionales, pero yo establecería una disposición que existe en algunas constituciones y que establece lo siguiente, que toda reforma constitucional o institucional solo entra en vigencia cuando termine el mandato del presidente que está en funciones al momento de hacer esa reforma. Porque entonces vas a pensar en grande, realmente como una modificación importante para el mejor funcionamiento de las instituciones, no para satisfacer necesidades, deseos personales y colonizar otro poder, lo cual es gravísimo. Si sucede eso con el Poder Judicial, que es el gran poder de control, nuestra gran garantía para la defensa de nuestros derechos, sería realmente destrozar la República, sin una palabra más ni una palabra menos. Y la última pregunta es sobre vudú, doctor. Sobre la liberación de vudú. Fue muy sorprendente porque primero ya se le habían negado. Claro. Segundo, había ya una jurisprudencia que en la situación de vudú es una persona joven que no presenta enfermedad alguna y que tiene una doble condena por un delito con una pena muy elevada, de cerca de 8 años, si no me equivoco. Es 5 años y 10 meses. 5 años y 10 meses, perdón, me equivoqué con alguna otra, pero de todas maneras es una grave condena que se completa con la inhabilitación permanente para el ejercicio de cargos públicos. Evidentemente, una prisión domiciliaria en esas circunstancias solo puede darse cuando se dan extremos sumamente graves, que son básicamente lo que yo presenté, una edad sumamente elevada, alguna enfermedad que precisamente lo pone en la imposibilidad de estar en la cárcel, pero es excepcionalísimo, porque acá no estamos hablando de prisiones preventivas, sino de una prisión domiciliaria de un condenado. Son dos cosas completamente distintas porque se tienden a confundir. La prisión preventiva es cierto que debe ser dictada con sumo cuidado y no hay que abusar de ello porque puede ser una condena anticipada, estamos de acuerdo. Entonces ahí la posibilidad de una prisión domiciliaria puede ser mucho más liviana, digamos así. Pero en alguien que está condenado con una doble condena de 2 tribunales de distintas instancias, es gravísimo lo que se ha hecho. Además que él está procesado por otras causas. Claro, seguro. O sea, realmente es una barbaridad y algo a mi entender, no soy penalista, pero no he visto una situación de esa naturaleza antes. Doctor Daniel Sauzay, muy amable. Muchísimas gracias por esperarnos hasta ahora y participar de este programa. Lo libero, muy gentil, muy gentil. Muchas gracias. Para mí ha sido un placer, como siempre, estar en su programa y desde ya estoy a su disposición. Un abrazo. Gracias. El doctor Daniel Sauzay. En instantes nomás va a estar Santiago Kovadlov, va a estar Jorge Sigal. Vamos a pensar todo esto que hemos hablado en el programa. Vamos a conversar sobre eso, porque Santiago Kovadlov y Jorge Sigal, mañana no, pasado mañana, el jueves, comienzan en Radio Mitre, en el programa de mi amigo Jorge Fernández Díaz, una sección semanal que se va a llamar así La Conversación, en donde van a reflexionar sobre los temas más importantes de la actualidad y dentro de un rato vamos a tener una pequeña muestra de esa posibilidad de conversar y de reflexionar al respecto. Pero déjeme que le diga simplemente, rápidamente, que Amado Vudú finalmente asesoró económicamente al gobernador de La Rioja. Le dije que está condenado en segunda instancia, que en el caso Chicone ha sido realmente vergonzoso esta inhabilitación que le han dado para ejercer cargo público, pero parece que el gobernador Quintela se burla de la justicia. La verdad, lo tiene sin cuidado. Tenga cuidado en realidad, gobernador, porque mire que hay otro gobernador cristinista, el señor feudal Gildo Infran, que tuvo ya relaciones carnales y pornográficas con Vudú. $2 millones de coima le pagó a Vudú en su momento, $2 millones de dólares. Pero está claro, el mensaje acá es así: a los amigos todo y a los enemigos ni justicia, lo decía el general. También lo dice Mao. Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos.
y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Bueno, la presión sobre los tribunales es tan grande que Cristina y sus hijos están empezando a recuperar bienes, sus empresas. Cristina tiene 8 procesamientos. Todas esas causas han sido elevadas a juicio oral. Pero está tan ocupada en destruir la justicia actual y armar una a su medida, ya presentó 9 recursos ante la Corte. Alberto Fernández anoche confesó por televisión que un grupo de expertos, como hablábamos con el doctor Salzay, lo va a asesorar respecto de ampliar o no los miembros de la Corte. Es la vieja trampa, el viejo truco que propuso el exintendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona. ¿Qué dijo? Vamos a llenar de militantes nuestros la Corte Suprema y sacar a los jueces débiles que están en la Corte Suprema. ¿Se acuerda? Enviar un proyecto de ley para que se amplíe la cantidad de miembros de la Corte. Y los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros, no acomplejados que cuando llega el momento de la edad de jubilarse se vayan y abandonen el cargo. Los nuestros, los militantes nuestros. Los militantes nuestros, quiere Durañona, le dicen, no los acomplejados que se van. Pobre, qué palazo que le pegó allí a su compañero de militancia, el doctor Zaffaroni. Pero gran parte de la sociedad está movilizada, está atenta a estos cacerolazos. Por eso, los adoradores más descontrolados de Cristina están muy nerviosos y caen en agresiones cargadas de violencia verbal e intolerancia. Mire, el video que difundió Anita Sen es una muestra. No se lo pierda, es tremendamente agresivo. Vayan con barbijo a las esquinas, eso sí. Se llama desobediencia civil. Se llama provocación. Y es delito, es una figura procesable que absolutamente cualquiera de ustedes puede terminar preso. Así que vayan, salgan a la calle, júntense en la esquina, eso sí. Después, si terminan presos con los presos que tocan la cacerola a las 8 de la noche para que no la liberen, tampoco los vamos a liberar a ustedes. Porque voy a ser yo misma la que voy a tocar la cacerola cuando estén todos en cana. Y eso sí, ¿querés salir, papito? Vamos a ver, cruzamos tus datos con AFIP y vemos ingresos brutos, ganancias, cuánta guita tenés en el banco y vas a pagar una fianza de acuerdo a tus ingresos. Porque la fianza va a ser por portación de cara. Y por fortuna. Así que traten de salir los pobretones a la calle, ¿eh? No salgan los que tienen mucha plata, porque esos son los que más guita van a pagar la fianza. ¿Querés estar en la cárcel? Ejercer tu derecho. Sos libre. La libertad es libre. Cuando a ustedes les conviene es dictadura. Cuando a ustedes les conviene es democracia. Cuando a ustedes les conviene es libertad. Cuando a ustedes les conviene es prisión. Que ustedes ponen las reglas, evidentemente. Ustedes son los únicos que saben votar. Ustedes son los únicos que saben elegir bien. Ustedes son los únicos que nos dicen a nosotros que tenemos que respetar la democracia. Pero cuando gana un gobierno votado democráticamente por la mitad más uno de los argentinos, salen a hablar de libertad individual y dicen que esto es una dictadura y el populismo. Me tienen harta. Merecen contagiarse y estar en el mismo nivel de mucha gente que la está pasando mal y que está hacinada porque Horacio Rodríguez Larreta no considera a la gente de la Villa 31 personas. Así que me tienen podrida. Salgan a la calle, contágiense y vayan a provocar. Háganlo. Háganlo. Quiero ver cuánto van a durar en la calle. Quiero ver si se animan, quiero ver si se atreven, quiero ver si lo hacen, ¿sí? Así que después de venirme a correr a mí por izquierda, por derecha o por el centro, quiero saber si ustedes van a respetar un decreto de necesidad y urgencia, que gracias a eso todavía te salvó la vida. ¿Querés salir a la calle? Salí con el barbijo, te lo vas a meter en el orto. Bueno, esta señora sacada que reparte odio y que desea que los opositores se infecten con el virus y se mueran, en realidad se llama Analía Coloco y trabaja en el CONICET. No es una marginal de la política, por eso estamos viendo ese video. Ella se tomó un café con Alberto, se sacó una foto con Alberto, le grabó un video donde le agradece al dibujante de la historieta militante llamada El Capitán Beto. Anita Sen, o Coloco en realidad, fue la guionista de esa saga donde Beto, obviamente un superhéroe, Alberto Fernández, derrota al Capitán Vago, un gato amarillo que representaba a Mauricio Macri. Podemos ver esa foto y ese video de Alberto. Estoy acá con tu creación y la de Ana, contento y agradecido. Contento porque finalmente logramos el objetivo de volver al gobierno, agradecido porque vos y Ana siguieron mucho. Y pidiéndoles que sigan haciendo, con la creatividad de ustedes y con el compromiso de ustedes. Así que acá vino Ani a tomar un café, pero que la próxima vos también vengas.
Te mando un abrazo muy, muy grande y de corazón gracias. Gracias, le dice Alberto, por supuesto. Esto es un poco la mirada de todo lo que está pasando.